palabra de Dios. Y hoy tenemos una nueva temporada y se llama Los 7 pecados capitales. Bueno, ¿qué piensa usted cuando lee ese título? Los 7 pecados capitales. Quizás se le ocurre una película por allá de finales de los 90, ¿no? Seven. Entonces ahí usted ve a Brad Pitt tomando venganza, ira. Quizás recuerda eso. O quizás usted se le viene la iglesia tradicional, la iglesia católica a la cabeza y empieza, hombre, no friegue, se nos metió aquí ahora en la iglesia. Esto, bueno, vamos a iniciar, como le decía yo hace un momento, una temporada, una serie de enseñanzas que tiene que ver con los pecados capitales por una sencilla razón, porque debemos estar interesados en la santidad. Debemos estar interesados en buscar cada vez más ser parecidos a Cristo Jesús. ¿Sabía usted que esa es la meta que tenemos nosotros como cristianos? Dígale al que está a su lado, tú tienes que ser como Jesús. Bueno, y cuando escogimos este tema, pensamos en los pecados capitales. Queríamos llamar su atención como que, uy, ¿qué van a decir de eso? Uno, primero eso, pero segundo, pensar un poco en qué cosas yo tendría que trabajar en mi vida para lograr ser más parecido a Cristo. Cuando hablamos de 7 pecados capitales, no es que hayan exclusivamente 7 pecados en el universo, no, hay muchísimos más, pero se llaman pecados capitales por una sencilla razón, porque son la raíz de otra cantidad de pecados. Si usted piensa en la ira, por ejemplo, que es uno de esos pecados que vamos a estudiar, ese pecado de la ira lo va a llevar, por ejemplo, a ser violento, o lo va a llevar a hablar mal, o lo va a llevar a tener rencor, amargura. Es decir, la ira se convierte en la fuente, en la raíz de muchas otras tendencias pecaminosas. Por eso se llama capital. No es capital porque tenga la pena capital, sino porque precisamente son la raíz de otra cantidad de conductas que pueden ser pecaminosas y muy dañinas en mi vida. Y a eso es que nosotros queremos apuntar en esta temporada. ¿Sabe usted que el pecado es pero terriblemente dañino? Terriblemente dañino para usted, pero también terriblemente dañino para los demás. Y déjeme desarrollar un poco esto para que lo comprenda. El pecado te daña a ti. Teológicamente, el pecado te aparta de Dios, pero alguien dirá, y si no existiera Dios, ¿el pecado en qué me daña? Bueno, el pecado trae sufrimiento a tu vida. Volvamos a ese mismo ejemplo de la ira. ¿Usted cree que una persona que se deja descontrolar, que se deja llevar de la ira, no tiene y trae sufrimiento sobre sí mismo? Piensa en un padre. O en un hombre que se deja llevar de la ira, en un hombre que en un momento determinado tiene esos arranques furiosos con sus hijos, con su pareja. Él siente quizás que en ese momento de ira tiene la razón, pero si tiene medio alguna sensibilidad, al final de su arranque de ira sentirá cierta culpabilidad porque lastimé a alguien. Y eso ya le trae dolor y sufrimiento. Pero ¿qué pasa si no se arrepiente y continúa siendo violento, continúa siendo una persona iracunda, que al final o su esposa lo deja o sus hijos lo dejan solo? ¿Sufrirá o no sufrirá? Sí. El pecado es terriblemente dañino a nivel teológico porque nos condena eternamente, pero a nivel muy práctico porque trae dolor a tu vida. Ya de una manera muy personal, el pecado te va a lastimar. Por eso es importante hablar de cómo luchar para ser más como Jesús. En la iglesia denominamos o llamamos esto santidad, pero a veces cuando pensamos en la santidad como que nos imaginamos cosas por allá difíciles o de unos poquitos escogidos o quién sabe qué. Usted se imagina una imagen del santo no sé qué y ese no soy yo. No, la santidad es algo que es requerido y exigido para todos nosotros, pero tienes que saber llegar a ese punto, tienes que saber trabajar para lograrlo.
En esta temporada lo que vamos a hacer es precisamente dedicarnos y enfocarnos en trabajar en aquellas cosas que pueden ser potencialmente dañinas para tu vida como también para la vida de los demás. El pecado entonces a nivel teológico me separa de Dios, a nivel personal me daña a mí mismo, pero también puede dañar a otras personas. Alguien en un ataque de ira puede cometer una locura y coger el automóvil e irse hacia allá y estrellarse. Bueno, sufrió él, se mató, pero quizás hizo accidentar y matar a otros. Sufrimos por el pecado de otras personas. No solo por lo que me sucede a mí, no solo por mi relación con Dios, sino que este mundo, el sufrimiento que hay en este mundo está totalmente causado, o es el efecto más bien, de mis acciones pecaminosas o de las acciones pecaminosas de otras personas. Si solo cambiáramos una cantidad de conductas y acciones en nuestra vida, ¿cómo evitaríamos dolor? ¿Cómo evitaríamos sufrimiento? Bueno, mi interés y lo que deseamos en esta serie de enseñanzas acerca de los pecados capitales es que podamos nosotros precisamente trabajar en eso. Ahora, hoy no voy a empezar con cada uno de los 7 pecados, sino quiero llamar su atención a 1 de Pedro capítulo 1, por favor. Busque ahí, voy a leer 2, 3 versículos, quizás 4 versículos, y vamos a reflexionar sobre todo a entender por qué sí debemos estudiar los pecados capitales, por qué tú debes prestarle atención. Y cuando estos pecados capitales se desarrollaron por allá hace más de 1000 años, mucho tiempo atrás, los que lo desarrollaron estaban pensando en cómo hacemos para que los creyentes y las personas que están buscando ser mejores tengan una herramienta que les favorezca y que les ayude. Bueno, ese es el origen de esto. Antes habían 8 pecados, luego se redujo la lista a 7, la definitiva quedó y es la que vamos a mirar. Y estoy hablando de hace más de 1000 años, muchísimo tiempo atrás se desarrolló esto. Pero hay cosas en las cuales nosotros a veces no prestamos atención y por eso andamos fracasando. Y leamos 1 de Pedro capítulo 3, versículo 13 en adelante. Voy a leer hasta el versículo 16 y dice así el pasaje: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Fíjese el versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Ahora, Pedro está arrancando, o más bien donde yo arranco, viene a ser como una conclusión de lo que él ha venido diciendo anteriormente. ¿Y qué está diciendo Pedro? Somos salvos. En Cristo tenemos una esperanza. En Cristo hay, como dice el pasaje, hay una esperanza viva, algo que nosotros tenemos firme, no una ilusión, no algo pasajero, no una mentira, sino una esperanza viva. El que cree en Cristo es salvo, el que cree en Cristo tendrá vida eterna, el que cree en Cristo ha sido llamado a vivir de una forma diferente. Por eso él dice: por tanto, una vez, si yo he sido salvado, si yo he sido rescatado, si yo he sido redimido por la sangre de Cristo, ahora viene una consecuencia a eso. No es solamente lo que Dios hizo allá en la cruz del Calvario, que se queda como en ese punto, sino que a eso se traslada a mi vida, a mi corazón, a mi ser, y tiene unas consecuencias. Eso afecta lo que yo soy, y es lo que viene a enseñar ahorita Pedro cuando dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Pedro está preocupado porque quizás haya una inactividad, quizás haya ignorancia en las cosas. Mira, y lo primero que yo quiero que tú tengas presente: si nosotros queremos ser santos,
Hay un camino para lograrlo, hay una manera de hacerlo, hay una forma en que tú puedes alcanzar la santidad. Mire, hay gente que fracasa constantemente en sus pecados. Hay gente que no tiene victorias en la lucha contra sus tendencias pecaminosas. Como que es un constante tropezar y tropezar y tropezar. Y pareciera que entonces cuando la Biblia dice sean santos, ustedes pueden ser como Jesús, como que es una mentira, como que es una ilusión. Y usted mismo quizás en algún momento ha pensado que esas exigencias que se hacen en la Escritura no son para usted. Si usted ha intentado hacerlo, usted se va a dar cuenta, no, esto es muy difícil. Oye, ¿quién no se pone bravo? ¿Quién no piensa mal de otro? ¿A quién no se le sale una palabrita ahí? Puede que uno diga groserías, pero aún así rara se le sale por ahí de vez en cuando. ¿A quién no lucha con un pensamiento por allá que no debiera luchar? ¿Quién no tiene envidia? ¿Quién no se deja llevar por un vicio? Claro, y cuando usted piensa en esto, como que se pone imposible. ¿Quién puede ser como Jesús? Pero hay un camino. Hay una manera. ¿Qué proceso, qué decisiones, qué acciones tendría yo que tomar para ser santo? Bueno, Pedro empieza a decir aquí en primera instancia, y es que si tú quieres luchar diariamente para hacer efectiva esa salvación, hacer efectiva esa esperanza, dice, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Otra forma de decirlo es prepárese mentalmente. Piense correctamente, no sea ignorante en cuanto a las cosas con las cuales usted tiene que actuar, contra las cosas las que usted va a tener que enfrentar. Prepárese. Y eso es muy común que nos pueda suceder. Mire, para el Mundial del 2010, donde España quedó campeona, aquí en Colombia se hizo una publicidad, del Banco de Vivienda hizo una publicidad que realmente fue muy buena. A tal punto que después, ya casi no se utiliza, pero 3, 4 años después, usted le decía a alguien, usted está como en la vivienda, y ya todo el mundo entendía que quería hacer eso. Está en el lugar equivocado. Mire, usted vio esas propagandas. Y era de un periodista, de un personaje que iba a hacer un reportaje allá en Sudáfrica, y entonces de repente llegaba a una cancha de rugby y decía, se acabó el fútbol. Los tiros libres por los aires, no, eso es puro faltas, nadie pita nada, esto se acabó. Y pues todo el mundo, él está en el lugar equivocado, no está en donde corresponde. Y hay gente que está de esa misma manera, creyendo en Dios, viviendo aparentemente para adorar y exaltar a Dios, pero están ignorantes de las cosas que tienen que enfrentar. No saben cómo luchar. Y Pedro está diciendo, ciña su entendimiento. Y ese ceñir es amarrarse el pantalón, es atalajarse bien, colocarme bien porque me toca salir corriendo, así que no puedo andar mal. Es lo mismo. Si tú quieres ser victorioso en tu vida espiritual, tienes que comprender algunas cosas importantes y tomar decisiones cruciales en tu vida. Ahí quizás está la razón por la cual has fracasado en muchas de las áreas de tu vida, porque no has pensado correctamente, porque no sabes lo que estás enfrentando. Y ceñir el entendimiento es precisamente lo que yo estoy tratando de hacer esta mañana. Que usted se prepare mentalmente, que usted no acometa esta tarea, esta labor, esta empresa de convertirse en una persona más semejante a Cristo, pero sin saber cómo. Sin entender las implicaciones que esto tiene, sin comprender a dónde usted tendrá que enfocarse. Luego dice el pasaje en la segunda parte, sed sobrios en espíritu, agrega acá, poned vuestra esperanza completamente en la gracia. Esa es la tercera cosa. Pero ¿qué es eso de ser sobrio? Pues entendemos que la sobriedad es totalmente opuesto a la embriaguez, ¿no? Una persona que está embriagada, ebria, pues no tiene juicio, no está alerta, no puede responder frente a lo que se le pueda presentar, no tiene dominio de sí mismo. Esa es una persona ebria, una persona en estado de embriaguez. Usted sabe que se le puede hacer cualquier cosa, dice cualquier cosa, no, está en sus sentidos. Una persona sobria se supone que está alerta, se supone que está atenta, se supone que sabe juzgar. Y cuando dice aquí Pedro, sed sobrios, está implicando eso. Piensa bien, prepárate y está alerta. No podemos andar por el mundo como Caperucita Roja, como en un cuento. Se encuentra el lobo y no lo reconoce.
No sabe. No podemos andar en esta vida nosotros, si estamos en la lucha contra el pecado, imaginando que nosotros no tendremos que tener alertas frente al pecado, frente a lo que nos asedia. No, tú tienes que estar muy pendiente y alerta precisamente de estas cosas. Luego dice el versículo en la parte final: poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Y fíjese ese término, revelación. Pedro no dice que se nos manifestará cuando venga Jesús. No, él ya admite que Jesús, asume que Jesús está obrando en medio de nosotros, pero que un día se revelará. Y esa gracia que llegará a nosotros es la lucha, es la victoria final contra el pecado. La lucha que ya no tendremos que librar nosotros. Hay un momento en la historia, habrá un tiempo en donde tú ya no vas a tener que luchar contra el pecado. Y es cuando se revele nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Cuando se haga manifiesto su victoria sobre el pecado, cuando hayamos resucitado, cuando hayamos sido transformados plenamente a su imagen. Ya no tendrás que estar alerta en esos sentidos, pero mientras esa revelación se hace plena, tú necesitas estar alerta. Yo le pregunto en este punto: ¿usted entiende y comprende lo que tiene que enfrentar? ¿Lo comprende? Usted tiene su entendimiento, su mente, todo aquello que está acá, su inteligencia, la tiene preparada precisamente para enfrentarse a lo que este mundo quiere hacer con usted, o no comprende lo que está pasando. ¿Está preparado para la acción? Bueno, si no está preparado, no se pierda los siguientes domingos, que yo lo voy a preparar. Voy a tratar de asegurarme de hacerlo de la mejor manera para que usted tome las mejores decisiones y sea cada vez más santo. Necesitas despertar, necesitas estar alerta. Pero miremos el siguiente, el versículo 14, 15 y 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y entonces, en primera instancia, si yo quiero cada vez ser más santo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, preparar mi mente. Tengo que empezar a despertar. No puedo ser un ignorante. 2, necesito ser sobrio, es decir, estar alerta. Confiar en que un día voy a dejar de pelear, pero mientras eso se manifiesta, hoy yo tengo que hacerlo. Ahora, la noticia maravillosa es que Dios está contigo. Él camina contigo en esa batalla. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Y Pedro, sigue aquí, nos va a describir de alguna manera ese proceso. Dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Tú tienes que no conformarte a los deseos del pasado. Ignorancia es aquella época en donde tú vivías sin saber qué era lo bueno y sin saber qué era lo malo. Ignorancia quizás es la situación o la circunstancia en la que tú te encuentras el día de hoy, que no sabes por qué se te dice no hagas esto, y usted no entiende, pero ¿por qué? Si eso no es malo. Pero ¿y qué de malo tiene? Eso es ignorancia, porque todavía no logras comprender las implicaciones que el pecado o ciertas acciones en tu vida tienen. No logras comprender las consecuencias que puede traer. Al comienzo de la enseñanza yo le hablé que hay unas implicaciones teológicas: estará separado de Dios por la eternidad. Se vuelve muy práctico eso. Pero hay otras que usted las experimenta directamente en su carne. Usted las experimenta y son las consecuencias de actuar y obrar mal. Ignorante es aquel que no comprende esto. Nosotros en el mundo material y físico sabemos que si usted mete la mano en la candela, ¿qué le pasa? Se quema.
Usted lo entiende, pues eso, obvio. Mi papá me cuenta que cuando yo era pequeño, no sé, se fue la luz o algo así, y colocaron una vela. Entonces, pues un niño chiquitico no sabe qué es una vela ni qué es una llama, y entonces que yo era a coger la vela. Y las mamás son lindas, ¿no? Entonces ella a no dejarme coger la vela. Y los papás, que también son lindos, pero dice que sienta, dijo, déjelo. Pues cuando intenté coger la llama, ¿qué cree que pasó? Nunca más volví a coger una llama. Porque usted aprende. Ah, bueno, pero hay gente que no entiende esto a nivel espiritual. El libro de Proverbios en el capítulo 6 o 7 dice que nadie que meta llamas o brasas en su seno podrá no quemarse. Y dice, así es todo aquel que comete adulterio. No piense que el que comete adulterio no se va a quemar. A ver, pero nosotros lo entendemos en el mundo físico, ¿cierto? Ay, si yo meto la mano en la candela me quemo, pero no lo pensamos nunca en el mundo espiritual. Eso tiene una implicación, no lo imaginamos. Eso es ignorancia. Ahora, tú también necesitas saber y hacerte consciente que nosotros tenemos una lucha contra unas tendencias que nos atraen. Y dice ahí este pasaje, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Ahora, ese antes implica que nosotros de alguna manera vivíamos en el pasado cediendo a nuestros deseos. Deseos, cualquier deseo. Lo que le parecía lo hacía, lo que no le parecía no lo hacía, si le gustaba lo acometía, si no le gustaba no lo acometía, pero no había ninguna carga moral o ética que le impidiera a usted actuar. Pero cuando llegan las cosas de Dios, de repente esto se convierte, eso es malo. Y la gente que es así, eso es malo. Es gente que vivía de una manera y se choca con una realidad que se le ha sido revelada. Dios pide otras cosas. Usted tiene que ser consciente de eso. Usted necesita saber que su vida hoy, lo que usted experimenta, está atado, o más bien atraído a un pasado que intenta seducirlo. Usted necesita ser consciente que ahora que está en Cristo, que es nueva criatura, aún así hay deseos en su interior que quieren llevarlo otra vez a vivir como en el pasado. Digamos que a manera de ilustración, para que usted comprenda esto, es como cuando usted toda la vida ha crecido comiendo con sal, comiendo con dulce. La comida está bien, sabe rico, delicioso. Usted acostumbró su cuerpo a que la carne es así, a que las verduras son así, y ya usted saborea. Y cuando usted dice esto está delicioso es porque tiene la justa medida de sal, la justa medida de dulce, está perfecto. Pero cosa distinta es cuando le dice el médico no puede comer más con sal porque si no se muere. Ahí usted empieza a sufrir. Yo recuerdo, mi abuelo decía, no, mi hijo, eso es una desgracia. Comer sin sal es la peor tortura que le puede pasar a uno. ¿Sabe por qué él decía eso? Pues porque recordaba el pasado y el pasado le hacía agua a la boca. Mi mamá le servía esos frijoles sin sal y yo creo que no, esas bolas rojas sin sal, ¡oh, qué tortura! Por el simple hecho que recordaba lo que antes había disfrutado. Así es el pecado. La misma circunstancia. Tu cuerpo experimentó cosas, tu mente disfrutó cosas que ahora ya sabes que son pecaminosas. Disfrutarlas hoy, experimentarlas hoy, es ir en contra de lo que Dios desea para tu vida. Es pecaminoso. Que seas salvo no implica que esa tendencia y ese deseo desaparezca de tu cuerpo, de tu carne. Por eso es que se nos hace a veces tan difícil mantener y seguir adelante. Porque nos seduce, como que nos atrae, como que usted mira y mire los jóvenes que se vuelven cristianos, empiezan a la iglesia y le dicen, no, vístete así, no puedes andar así, no sé qué, y miran a las compañeras del colegio y se van ¿y usted qué va a hacer el fin de semana? Muy una fiesta, y llegan el lunes, uy, la pasamos súper bien, y la otra, y usted que hizo en la iglesia, allá es que sirviendo a Dios. ¿Y por qué se siente aburrida la chica? No porque aquí la pase aburrida, sino porque su carne, su cuerpo le dice, uy, era mejor estar allá bailando, azotando baldosa. ¿Lo comprendes? Ser ignorante es ignorar eso.
Es ignorar que tú hoy vas a tener que luchar contra cosas de tu pasado que te atraen. Ser ignorante es eso. Por el contrario, ceñir el entendimiento es comprender, ok, yo antes hacía eso, tengo que tener cuidado porque mi naturaleza, mi cuerpo me va a pedir que me vaya de narices ante esto. Me lo va a exigir. Y Pedro está llamando la atención ante esto. Entonces, tú vas a tener que tener en cuenta deseos, lo que seduce tu corazón y la ignorancia, es decir, no ser consciente de eso. Usted tiene que volverse un estudiante perfecto de sí mismo, tiene que conocerse usted a sí mismo, qué es lo que más desea. Mire, esto es particular a cada persona. Cuando estemos hablando de cada uno de los pecados capitales, usted se va a notar que si hablamos de la ira, hay algunos que no tienen ni una ira explosiva. Y usted dirá, no, yo no sufro de ese no me cae. Pero hay otros, pero quizás la ira rencorosa sí. Usted no dice nada, pero nunca olvida. Es la misma cosa. Lo que pasa es que la manifestación es diferente. Eso es ignorancia. Que usted no sepa cómo se da. Usted va a tener que empezar a pensar, ¿cómo soy yo? Yo soy autocontrolado porque no exploto, pero tengo otras manifestaciones de ira. Echo vainazos, la coge la cantaleta, ¿no? Que esa es otra. No, yo no rompo nada, pero me va a tener un mes escuchándome y verá. Esas son cosas particulares a cada uno de nosotros y tú necesitas reconocer y entender eso. Ahora, sigue diciendo Pedro ahí, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad no es una cosa fragmentaria. Lamentablemente a nosotros, después de la Ilustración, ese movimiento intelectual después posterior al Renacimiento, se nos enseñaron algunas cosas que son erróneas. Por ejemplo, se nos enseñó que la vida religiosa nada tiene que ver con la vida pública. Que si tú crees algo, lo tienes para lo personal, pero que en la vida pública, secular, es diferente. Y entonces se hizo esa división. Lo secular, seglar, lo sagrado, sacro, en la iglesia. Y entonces, ¿cómo crecimos y cómo es Occidente? Eso hace parte de nuestra cosmovisión. Que si yo me porto bien, ¿dónde me porto bien? En la iglesia. Pero si llega el carnaval de Barranquilla o el carnaval de no sé qué, haga lo que le venga en gana porque eso no es la iglesia. Pero usted a la iglesia no puede ir así. Eso es una cosmovisión fragmentaria. Que vemos la santidad como un asunto vinculado a un lugar específico. Como las visitas, ¿no? Usted dice, va a ir a visitar tal persona. Uy, usted en visita no se porta mal, usted se sienta bien, usted come. Y en su casa coma como con la mano, eso qué importa, porque en la casa uno tiene confianza. Eso es una cosmovisión fragmentaria. La santidad no es así. Por el contrario, Pedro dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad está en la iglesia, pero está en tu casa, está cuando lavas la loza, está cuando vas en el automóvil, está en todo lugar, estás llamado a ser santo. En todo lugar. Por eso tenemos que pensar en esos pecados capitales. Porque esos pecados capitales nos van a ayudar a revelar cosas que yo no necesariamente haga en la iglesia, sino en otros sitios. Que puede que yo haga en mi casa, como que haga en mi trabajo, como que haga en la carretera. En todos los lugares yo tengo que tener presente, estoy llamado a ser santo. Eso implica que la santidad va a abarcar lo que piensas. Tus pensamientos deben estar imbuidos del deseo de querer vivir para Dios. Lo que deseas, lo que atrae tu corazón, lo que permites a tu corazón anhelar. Ahí también está. Tus acciones que están involucradas con las decisiones. Ahí también se tiene que notar tu santidad. No hay acción que nada tenga que ver con Dios. Todas nuestras acciones, decisiones, emociones, sentimientos tienen que ver con Dios. Tú ahí vas a tener que empezar a pensar en la santidad. Ahí. Los motivos, es decir, lo más profundo, ¿por qué hago lo que hago?
¿por qué no hice esto? Ahí también se ve la santidad. Ya mencioné las emociones, los sentimientos. ¿Por qué me siento como siento? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué no siento esto? ¿Cómo dejo desbordar esto? Ahí también se ve la santidad. Y quiero concluir con una sencilla razón. Sed santos porque yo soy santo, dice el pasaje. Dice ahí el versículo, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y luego dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios, el que quiere darte la salvación, Dios, el que ha dado a su Hijo para darte la vida eterna, dice, yo soy santo, tú también debes ser santo. No puede ser que entre nosotros, que nos llamamos cristianos, no haya santidad. Es entre nosotros donde los más altos estándares de comportamiento, de conducta, de actuación, de sentimientos y de emociones deben estar puestos. Es en nosotros, en ti. No podemos esperar que otra gente que no profesa el nombre de Cristo se porte bien. No, eres tú. Tú que dices, yo creo en Cristo Jesús, a ti se te pide, porque el que te llamó, el que envió a su Hijo a morir por ti, es santo. Dice, también sed santo. Así que eso nos vamos a dedicar de aquí en adelante. Y la pregunta que yo tendría que hacerte en este punto, habiendo llegado a la conclusión final de que necesitas ser santo porque Dios te pide que seas santo, ¿ese es tu deseo y tu anhelo? Porque yo tengo que reconocer que hay gente que dice amar a Dios, que dice buscar ser más como Dios, pero no les interesa ser santos. No les interesa ser como Dios. Viven de una manera ignorante. Como mencioné hace un instante, no entendiendo que hay implicaciones en todo lo que hacen. Todo tiene un asunto espiritual. No piense que lo que usted ve en televisión no manifiesta su creencia. No piense que las cosas que usted escucha no habla de cuál es su fe. No crea eso es ser ignorante. Así viven las personas que no entienden estos asuntos espirituales. Pero tú, que ya lo estás escuchando, debes ser consciente. Lo que veo en televisión dice qué tan cristiano soy. Lo que escucho en la emisora o en la música que yo escucho dice qué tan santo soy. Así es, no puedes pensar de otra manera. La forma en que tú trabajas, la forma en que tú te desempeñas en tu trabajo, cómo tú tratas a las personas, cómo tú tratas al que está pasando una situación mala, a las personas que viven en la calle, cómo tú tratas a ellos, dice qué tan santo eres. La forma en que tú conduces el automóvil dice qué tan santo, bueno, la moto. Hermanos motociclistas, sean santos, por favor. Ahí se nota. Si yo veo tu moto y dice amo a Jesús y después lo veo cerrando o no sé qué cosas haciendo, digo, este hermano, ¿quién sabe a cuál Jesús ama? Al Jesús Antonio, pero no al Señor Jesucristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención. Pero hay gente que no le interesa. Hay gente que quiere los beneficios de Dios, pero no las exigencias de Dios. Yo sí quiero ir al cielo, dicen unos, pero vivir como pide Dios, no, eso no está tan chévere. No vas a poder entrar al cielo si no hay santidad. Dice Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor, nadie verá a Dios, nadie. Así que a ti se te exige hoy, esta mañana, que seas santo. Yo le animo a que usted hoy, su decisión debe ser, bien, vamos a empezar. Necesito que mi mente esté preparada, necesito estar alerta, porque hay un pasado que me seduce a hacer las cosas malas. Yo voy a empezar a luchar ya en este instante para que eso no me domine. Y entonces lo que usted hacía antes, hoy no lo va a hacer. Y va a decir, uy, qué vida tan aburrida. No, empiece a acostumbrarse
hacer otras cosas, eventualmente usted va a lograr tener hábitos diferentes y va a ser un hombre santo, una mujer santa. Propóngase usted prestar atención a las enseñanzas y decir: voy a poner en práctica esto, porque no me voy a dejar dominar de nada en mi vida. Y que Dios nos ayude, amén. Póngase en pie, por favor. ¿Qué desea? ¿Desea ser santo? Hay un camino hacia la santidad. Queremos hablar de eso estos días. Hay una forma de llegar, una forma de lograrlo. Si ese es tu anhelo, si esa es tu meta, hay cómo hacerlo. Yo te voy a invitar a que tú hagas una oración muy pequeña. Es: Señor, ayúdame a ser santo. Tú sabes con lo que yo lucho, tú sabes con las cosas con las que yo he fracasado. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Que yo pueda lograr hacer lo que tengo que hacer. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Quiero ser santo. Quiero ser semejante a ti, Señor. Ayúdame, por favor. Ore, eres tú, no es nadie más. Dile: Señor, ayúdame. Ayúdame. Quiero poder levantar ante ti mis manos en santidad. Quiero salir de esa ignorancia. Quiero dejar que esos deseos me dominen. Quiero dejar eso atrás. Quiero ir adelante sabiendo que tú un día te revelarás y me darás la victoria sobre el pecado. Ya no tendré que luchar con esto, pero mientras estoy en esta vida, ayúdame. Espíritu Santo, muévete esta mañana. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo. Como iglesia queremos ser santos, pero sé que aquí hay corazones, personas que dicen: Señor, ayúdame, ayúdame, por favor. Pon ese deseo intenso en nuestro corazón de ser santos. Que sea un anhelo profundo, un deseo intenso, Señor, por hacer las cosas correctamente. Te lo suplicamos, Padre, por favor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Señor. Amén.